Onda Capital. Cómo, cuándo y donde quieras. OndaCapital.es. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Estamos aquí en un programa muy interesante, divertido para todos nosotros, con un proyecto interesante que se hace desde Toledo, que se llama Fisios Bajo el Paso, con nuestros compañeros y alumnos de la Universidad de Fisioterapia de la Fábrica de Toledo, José Carlos Jaro Paniagua, Andrés Guerrero Verdejo, Javier Romero Martín y Alejandro Hernández Moreno. Buenas tardes, José Carlos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un proyecto tan interesante que sin duda cada vez tiene más divulgación nacional y empezó hace 25 años, pero no hay duda de que esto cada vez está cogiendo más fuerza, José Carlos, y para mí un placer que desde Toledo estéis con este proyecto tan interesante de Fisios Bajo el Palo. Me gustaría que nos contaras un poquito de qué va vuestro proyecto, José Carlos. Bueno, el placer es nuestro, encantado. Encantada. Y nada, nuestro proyecto se llama Fisio Bajo el Paso y bueno, es porque somos alumnos de tercero de fisioterapia. ¿Sí? de la Facultad de Fisioterapia y Enfermería de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y bueno, estamos en tercer curso y tenemos una asignatura que se llama Fisioterapia Comunitaria. Y bueno, pues una de las cosas que tenemos que hacer es como hacer un proyecto para involucrar la fisioterapia en alguna comunidad en la que no esté como habituada a ello. Y entonces, bueno, nos pareció una buena opción pues hacerlo de todo el tema de los costaleros y la Semana Santa y tal. Bueno, ahora mismo estamos en directo con nuestros compañeros, también el resto de tus compañeros, José, te están escuchando aquí con FaceTime, lógicamente. Nosotros todo lo que estamos haciendo lo vamos a hacer en unos podcasts y después lo vamos a mandar en 95.1 FM en antena y en todas las redes sociales para que sepas que está siendo escuchado por todo el mundo y que lo vamos a divulgar, y que bueno, están todos muy interesados en este proyecto que tiene un futuro en la técnica del costal, y en concreto vosotros en Toledo creo que lo vais a hacer en Ciudad Real, y si no tengo duda lo vais a hacer con cargadores. Me gustaría que me explicaras un poco la técnica de prevenir lesiones, si estáis centrados más en, creo que le llamáis también cargadores, pero con costaleros y costaleras de Ciudad Real. ¿Me corriges? Sí, estamos haciéndolo en Villarrubia de los Ojos. Y Villarrubia de los Ojos, ¿que se encuentra? Pues en Ciudad Real, como decías tú. Y bueno, allí hemos hablado con dos hermandades, que allí ellos cargan a hombro, no a costal. Entonces de momento estamos empezando con, aunque bueno, realmente sería parecido, pero estamos empezando con cargadores que lo llevan al hombro. Y bueno, lo que habíamos pensado era sobre todo como preventivo, ya que pues es como un ámbito en el que no está muy involucrada la fisioterapia, y es verdad que algunas nociones básicas de higiene postural y alineación, y también de calentamiento o incluso después de estiramiento o automasaje, pues pueden venir muy bien para prevenir lesiones y que sea mucho más cómodo y eficaz pues llevar las profesiones. Yo creo, José Carlos, que es una iniciativa que tenéis muy buena. Comentaros que nosotros en el año 1999 y en el año 2000 empezamos en Sevilla con la técnica del costal y hicimos el manual del costalero, que lo podéis ver, supongo que lo habéis visto en costalero.com. Sí, lo vimos. Creo que es una buena idea que hagamos sinergias, porque vosotros tenéis en Granada, nosotros estudiamos cómo portar los pasos bajo las parihuelas, que salen a hombros debajo del paso en paralelo. Pero, por ejemplo, en Málaga salen con tronos o cargadores, y en Cádiz salen con la molía. Creo que el hecho de que lo comparéis con Ciudad Real y que podamos hacer estudios donde crucemos datos correlacionales y que sean comparativos de cuáles son las lesiones típicas a hombros
y en el caso nuestro hemos estudiado cuáles son las lesiones típicas a costal y a parihuela en paralelo bajo el paso, pues es muy interesante que trabajemos en equipo y que podamos comparar la forma que tenéis vosotros de portar los pasos y cómo prevenir lesiones. Tenemos el tren inferior, que es igual, cómo trabaja el core, cómo trabajan los cuádriceps, cómo trabaja toda la zona lumbar, los tobillos, las rodillas, pero sin duda, cuando vais a hombro, José Carlos, solo tenéis medio de mi cuerpo cargando, no tenéis el eje en equilibrio y se observan que hay dolores y lesiones diferentes, ¿no? Sí, nosotros, bueno, es verdad que estamos empezando, pero bueno, nos hemos centrado sobre todo pues en eso, sobre todo en la musculatura del hombro, y aunque es verdad que también pues puede haber lesiones y afectar como a nivel de columna lumbar, de rodillas, de tobillos y tal, pues bueno, como estamos empezando, pero principalmente nos habíamos centrado en lo que es la musculatura del hombro y del cuello. Yo creo que es muy interesante que todos esos datos que vosotros tenéis, yo os animo a que con costalero.com lo divulguemos en las redes sociales y lo podamos poner en común para que crucemos esos datos que yo tomo en Sevilla, en Cádiz y en Granada y podamos hacer estudios comparativos en diferentes ciudades de España. ¿Cómo creéis que va a evolucionar este proyecto en un futuro? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Hacia dónde os dirigís? O sea, pues estamos empezando, pero claro, en Villarrubia hay varias hermandades y no lo hemos hecho con todas el proyecto. Entonces, pues así como a corto plazo, yo creo que sería como buen objetivo que pues las demás hermandades que no han participado en el proyecto vean como el buen efecto que puede tener la fisioterapia a la hora de, pues en este caso, de cargar una procesión de Semana Santa, y entonces como que las demás hermandades digan, bueno, esto realmente ayuda y realmente hace que tengan menos dolor y que sea más llevadero y más cómodo, y bueno, ese sería como el objetivo así a corto plazo. Vamos a consultárselo también a tu compañero Javier Romero, ¿vale? Yo también quería hablar contigo que por qué, o sea, en este caso los costaleros de Ciudad Real, ¿por qué? Porque cuando nosotros llamamos en Andalucía, los que llevan a hombros en Málaga se suelen llamar portadores. En Cádiz muchas veces se llaman cargadores, ¿no? En Granada, como os digo, son a costal o debajo o fuera del paso. Y, por ejemplo, en otras ciudades de España, tanto en Madrid como en León, como en Salamanca, también cargadores. Me llama la curiosidad que le llaméis costalero, aunque vosotros no vais a costal, vais a hombro, ¿no? ¿Eso es así? ¿Hola? ¿O te he perdido la voz, no, José? Hola. Sí, se ha perdido la voz, Perdona. Sí, no hay ningún problema. ¿Por qué costaleros el nombre? Cuando en otras ciudades, cuando se sacan a hombro, se llaman portadores o cargadores. ¿Conocéis el motivo, José? O sea, bueno, realmente, si nos ponemos como a analizar el término, sí que es verdad que sería cargadores, pero bueno, es verdad como que el término costalero, por lo menos en esta zona, está como más asociado a todo lo que es cargar en una procesión de Semana Santa, y bueno, hemos dicho costaleros porque es como que hemos entendido que en general se iba a entender mejor. Por lo menos en esta zona, como que se iba a entender mejor que estaba relacionado con la Semana Santa, y decíamos costaleros que si decíamos cargadores. Entonces, por eso, pero bueno, sí que, como has dicho tú, sí que realmente el nombre específico sí que sería cargadores o portadores. Fenomenal. Ahora vamos a hablar con Andrés Guerrero, vamos a ver cuáles son sus principales problemas en general y cómo os habéis organizado todo este tipo de tratamiento. Yo te animo, José, ahora vamos a llamar a tu compañero Andrés Curro, si quieres podemos ir llamando, a primero darte las gracias porque me parece una iniciativa muy bonita la que estáis tomando, sobre todo porque cuidamos la tradición, esto es patrimonio histórico, religioso, cultural, estamos cuidando a los cerineos de Cristo y de nuestras vírgenes y cuidándonos a nosotros, a nuestra autenticidad, que somos un referente mundial en todo esto. Sin duda no hay nadie que porte los pasos mejor que se hace en España. Animaros a que en costalero.com estemos en contacto y conmigo que estemos en contacto para trabajar en equipo, que vamos a llegar mucho más lejos a nivel internacional.
Y después deciros que nuestro conocimiento es exportable, que todo lo que nosotros hagamos se puede exportar a ciudades como Brasil, Malta, a todas las culturas donde se portan pasos. Que miramos en grande, que pensemos en grande, que no pensemos en pequeños, que somos un referente. Daros la enhorabuena, deciros que todo lo que os haga falta aquí desde costalero.com y desde Sevilla estoy encantada. Hacemos cursos de formación, hacemos divulgación, conferencias, lo que necesitéis. Creamos centro de atención al costalero. Os animo a que montéis un centro de atención al costalero allí en Toledo y en Ciudad Real, que abarquéis todos los estilos, no solo el estilo de cargadores, sino también el estilo de costaleros o de cualquier tipo de forma de portar los pasos. Y daros la enhorabuena. Y vamos a llamar a tu amigo Andrés, ¿vale, José? A tu compañero. Pues muchas gracias, un placer. Espero estar en contacto con vosotros. Buenas tardes, José, gracias. Gracias. Pues nada, vamos a seguir hablando de esta inquietud ahora con Andrés Guerrero, de cuáles son sus principales problemas allí en Ciudad Real, cómo en Toledo tienen otra forma de portar los pasos y cuáles son los daños y cómo se debe de organizar todo ese tipo de tratamiento. Nosotros llevamos 25 años haciendo estudios retrospectivos, estudios donde hemos hecho una muestra de más de 500 sujetos anualmente, donde se observa cómo, si hacemos una comparativa en la forma de portar a hombros y a costal, a hombros, al no ser simétrico, cuesta más trabajo sacar más pasos. Son menos los costaleros que repiten. Cuando a costal son capaces de sacar 3 o 4 o 5 en una semana, a hombros solo son capaces una. No son capaces de recuperarse en tan poco tiempo. Cuando salen a costal y sale todo el esfuerzo sobre la cervical, sobre la vertical, sobre una zona equilibrada, se recuperan habitualmente en un día. También tienen los dolores más repartidos, pero sin duda en esos estudios comparativos que hemos hecho la diferencia entre las algias y las lesiones a hombro, a costal, sin duda hay cosas muy interesantes que seguro que debemos de cotejar con Toledo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Bueno, pues me gustaría que nos contaras un poco cuáles son los principales problemas que presentan los costaleros allí en Ciudad Real. Pues, por ejemplo, aquí los problemas más frecuentes que encontramos son sobrecargas en el cuello, como por ejemplo ya puede ser en el esternocleidomastoideo, en trapecios. Esta sobrecarga pues se puede ver a la presión que ejerce el peso que cargan, ¿no? También, debido al gran peso y la postura que mantienen de manera larga, duradera, el dolor se puede diferir a la zona lumbar y a la zona dorsal. Bien. Dando lugar a dorsalgias, lumbalgias, todo ese tipo de dolor. Si nos referimos también a miembros inferiores, al tren inferior, pues son frecuentes lesiones en rodillas y en tobillos, ¿sí? Porque la repetición del movimiento ahí constante y la distribución irregular del peso, porque cargan sobre un hombro, entonces la carga va en mi cuerpo solo, pues todo eso puede dificultar la marcha y provocar estas lesiones. Y también pues frecuentan pues lo típico, la fatiga muscular, el cansancio y bastantes contracturas en estas zonas que hemos dicho, sobre todo de espalda y cuello. Y Andrés, ¿habéis planteado algún plan de tratamiento para prevenir este tipo de lesiones o simplemente prevención o también tratamiento terapéutico? Sí, nosotros por ejemplo lo hemos dividido en 3 fases. Una primera que sería de prevención y preparación para la marcha, para la carga, donde ahí pues enseñaríamos lo que es la educación postural, fortalecimiento muscular para que no pille el músculo desprevenido de esa carga y técnicas de calentamiento. La segunda fase sería pues de mantenimiento y recuperación. Pues ahí veríamos automasaje, ya sea nosotros mismos, es decir, automasaje manual, o ayudándonos de herramientas como pueden ser pelotas o el foam roller. Esto también lo podemos juntar con estiramientos que nos pueden ser autoestiramientos entre nosotros mismos o pedírnoslo a un familiar, a un amigo que nos haga un estiramiento pasivo. Y la última fase sería ya estrategias para mejorar, para recuperarnos de ese cansancio, digamos, tras las procesiones, porque sí que hay que buscar un descanso que sea eficaz y aquí también meteríamos técnicas de descarga muscular para esas contracturas que se pueden formar.
Fantástico. Yo entiendo que vosotros allí a la hora de salir al hombro, vosotros hacéis carga con una ropa especializada o simplemente tenéis todo el típico túnica de nazareno. Y sí, o sea, llevamos la túnica y también depende de la edad y del cuerpo, pues podemos utilizar fajas para ayudar a ese control del tronco. Bien, la típica faja, que eso sí es en común en todos los costaleros que salen a costal, a hombros, cargadores, molías, los diferentes estilos, tienen un denominador común, que es el tren inferior, es decir, las abdominales, lo que es el core, la forma de fajar, la respiración, cómo es la colocación en la retroversión pélvica, la semiflexión de rodilla, el tipo de calzado, ¿no? La alineación del tren inferior sí lo tienen en común. Lo que está claro que en vosotros apoyáis sobre un hombro, mientras que nosotros apoyamos en cervicales, en el caso de Sevilla. Y como os digo, hay una cosa muy curiosa, que debajo de Granada hay muchas parihuelas en las que se apoyan en los dos brazos, pero debajo del paso. Y sin embargo, supongo que vosotros, Andrés, es como Málaga, ¿no? Nosotros sería sí sobre un hombro. Como en Málaga. Como los tronos de Málaga, ¿verdad? Eso es. Como los tronos de Málaga, efectivamente. Sin embargo, os llamáis costaleros, eso me llama muchísimo la atención. ¿Allí en Ciudad Real tenéis hombres y mujeres? Creo que solo somos hombres. No hay mujeres en Ciudad Real en cargadores, porque sí me consta que a costal sí hay mujeres, pero en hombros solo hay hombres, ¿no? Sí. Yo os animo a todos los equipos vuestros también de estudiantes que comparéis las lesiones entre hombros y mujeres, puesto que a lo mejor a veces cuando nosotros en Granada hacemos estudios comparativos se ven tipos de lesiones que a lo mejor en el hombre hay muchas más lesiones lumbares que en la mujer y a lo mejor en las mujeres hay más en la rodilla. O sea que yo os animo que metáis esa variable. ¿Qué número de muestra, cuántos sujetos de investigación os habéis planteado? ¿Todavía lo tenéis ya realizado el muestreo? Sí, perdona. De momento tenemos 40 personas apuntadas. Bien, yo sugiero que tengáis un grupo control y un grupo experimental. Supongo que tenéis a lo mejor un director de investigación y si no, que en ese grupo de 40 experimental que vosotros intervengáis, que tengáis un 40 de control en el que a lo mejor hagáis un manual de prevención o podéis entregar el manual de prevención simplemente y que lo cotejéis bien para que después os dé lugar a una disertación con una estadística que sea relevante, significativa y que tenga valor a nivel de investigación y lo podáis publicar, ¿no, Andrés? Sí. Sí, bueno, eso es fácil. Seguro que si tenéis esos 40 sujetos que van a intervenir, con que cojáis otra hermandad. ¿Cuántas hermandades tenéis en Ciudad Real, más o menos? ¿Tenéis idea? No tenemos ni idea de eso, la verdad. Pues nada, creo que es interesante, podéis hablar con el Consejo de Hermandades y el Consejo de Hermandades puede decir qué número de hermandades tenéis y podéis hacer un estudio comparativo con los sujetos de una hermandad y de otra. Andrés, muchísimas gracias. Esta es la primera parte del podcast que se va a llamar Fisio Bajo el Palo 1. Después vamos a tener un segundo podcast en Fisio Bajo el Palo 2. Nuestro programa de radio se llama Neurofisioterapia para Todos, tanto en Spotify como en Google, en iVoox, que os lo voy a compartir en el resto de las redes sociales como LinkedIn. Aún así estamos en antena a nivel internacional y por supuesto también en toda Andalucía. Se escucha en Sevilla en antena de 95.1 FM Onda Capital. Os voy a compartir el contenido y Andrés, te digo lo mismo, te animo a que estemos todos juntos, a compartir con vosotros la formación que tengamos y que hagamos sinergia entre Andalucía y Toledo y Ciudad Real para, unidos con alianza, crezcamos más y seamos un referente mundial en esta técnica tan bella que tenemos en nuestra tradición de patrimonio religioso, histórico y cultural que es la Semana Santa. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo. Bueno, pues después vamos a entrevistar en la segunda parte del programa a los otros dos compañeros, son 4 estudiantes de la Universidad de Toledo, de la fábrica, que están interesados en este mundo bajo el palo. Nosotros hemos contactado por las redes sociales porque me pareció muy interesante lo que estaban haciendo, tanto José Carlos Jaro Paniagua como Andrés Guerrero Verdejo, como Javier Romero Martín y Alejandro Hernández Moreno. Ahora vamos a hablar con Javier Romero Martín y Alejandro Hernández Moreno en este segundo podcast que os animamos a que escuchéis. Estos podcasts los podemos compartir también para
que todas aquellas personas que sean fisio o cualquier tipo de sanitario que quiera aprender de la técnica del costal, puede ser un enfermero, un podólogo, un médico, un nutricionista. Nosotros montamos los centros de atención al costalero holístico, donde hacemos un abordaje integral de la curación y de la prevención, y no dejamos fuera ningún tipo de especialidad que esté interesada en este mundo tan bonito y tan único y tan genuino español, donde nosotros queremos estudiar cómo cuidar la tradición. Con Javier Romero y con Alejandro Hernández vamos a hablar sobre esta técnica, pero además vamos a tener otras preguntas especializadas para ellos, donde queremos saber y avanzar en esta investigación que están haciendo sobre cómo puede la gente interesada participar en este proyecto. Le vamos a preguntar a Javier Romero cómo puede esperar que evolucione el proyecto en el futuro, lo mismo que le preguntamos en el inicio del programa. Y igualmente a Alejandro vamos a preguntarle qué mensaje final le gustaría transmitir a quienes nos escuchan y qué impacto puede tener las nuevas tecnologías en este tratamiento de los costaleros, tanto que se habla de los videojuegos, la inteligencia artificial, el ChatGPT, la monitorización de pacientes, todo lo que sea la herramienta de la digitalización. Pues vamos a hacer un pequeño descanso en esta primera parte del podcast y en breve, cuando tengamos nuestros consejos publicitarios, vamos a entrar en el segundo podcast, Javier y Alejandro, y continuamos con este fascinante mundo tradicional de la técnica del costal, cargadores y portadores. Buenas tardes.